les va? Un gusto saludarlos, como siempre, en esta nueva edición de Vía Pública por las pantallas de Canal 24 Horas. Claramente se ha tomado el comidillo, la discusión, la conversación desde el mundo político. La renuncia anunciada durante el fin de semana de Soledad Alvear, tras 50 años de militancia en la democracia cristiana. Una renuncia que se suma a varias. Una fuga de militantes, dicen muchos, que de alguna manera deja sin peso, que deja tambaleando a uno de los partidos tradicionales del mundo político más importantes. Estuvo la nueva mayoría, muchos dicen que también eso puede ser causa y efecto de lo que ha sido este problema que está viviendo la DC. No solamente sobre Alvear, también se habla que en los próximos días podría haber nuevos militantes que vayan abandonando el falangismo. Hay toda una historia, hay cambios, también críticas desde los protagonistas de esta historia, la espera también de lo que puede ser una decisión importante de parte de uno de los referentes, Gutenberg Martínez. Son varios temas, varias aristas y varias preguntas que se generan con respecto a qué va a pasar con este partido emblemático. ¿Cuál es el futuro de la democracia cristiana? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué pasó en el camino? Esto es algo que se ha estado dando desde hace bastante tiempo, que se ha buscado minimizar desde las altas esferas de la colectividad, pero que finalmente termina con Soledad Alvear, ex canciller, una de las referentes de este partido, dejando la militancia. Varias preguntas que vamos a estar conversando, discutiendo también en el panel de Vía Pública, pero le hacemos una pregunta como siempre a través de nuestro fanpage de Facebook, de 24horas.cl, para que participe con nosotros, para tener su opinión sobre la situación de la colectividad. ¿Qué cree usted? ¿Debe hacer la democracia cristiana? ¿Qué cree usted de hacer la democracia cristiana? Enfocarse en el centro, es una discusión que también se ha dado con bastante profundidad. ¿Mantener su línea actual o inclinarse a la centro derecha? ¿Cuál es el domicilio político concreto que finalmente puede ser un punto de partida, de inicio o también de final sobre la ADC? Temas que vamos a estar conversando aquí en Vía Pública, pero siempre revisando también otras noticias del ámbito nacional e internacional aquí en el programa. 5.200 migrantes han sido registrados en la primera jornada del inicio del proceso de regularización de extranjeros en nuestro país. De urgencia fue trasladada a Santiago una de las personas heridas en la explosión del sanatorio alemán de Concepción, mientras continúan los peritajes en ese recinto. Y en el ámbito internacional, 10 muertos y 15 heridos dejó un atropello múltiple en Toronto. Las autoridades de Canadá realizan una exhaustiva investigación para determinar si se trató o no de un ataque terrorista. Parte entonces de las informaciones que revisamos esta noche aquí por las pantallas de Canal 24 Horas. Hacemos una breve pausa, no se vaya, vamos a revisar el presente y también el futuro de la democracia cristiana y otros temas aquí en el panel de Vía Pública. Pausa, ya volvemos. Absolutamente demócrata cristiana. Este proceso lo vivo con profundo dolor. Es una pérdida para la democracia cristiana la renuncia de Soledad Alvear. Yo estoy seguro que con Soledad Alvear nos vamos a volver a reencontrar en el futuro. Gracias. Parte de las postales de lo que ha sido la carrera de Soledad Alvear, un referente, una de las líderes importantes que ha tenido la democracia cristiana y que deja tras 50 años la militancia. Vamos y ponemos, por supuesto, el tema en la mesa de Vía Pública. Paso de inmediato a presentar a nuestros invitados. Marta Lagos, directora ejecutiva de Latino Barómetro y Mori Chile. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Diego Calderón, presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. Diego, muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido. Y Paula Piñeiro, militante de la Democracia Cristiana, también vocera de la Federación Social Cristiana, que es un tema relevante que también vamos a poner aquí. Paulina. Día lunes, Paulina. Muchísimas gracias por acompañarnos en Vía Pública. A ver, ¿por dónde empezar? Una situación evidentemente, y quiero partir contigo, Diego, desde el punto de vista de que en varias reacciones que se dieron tras el anuncio de Soledad Alvear de esta renuncia a la militancia de la democracia cristiana, me quedé con Carolina Goich. Una reacción que ella señalaba: lo que más me preocupa es que son los jóvenes los que se están yendo de la democracia cristiana. Te pregunto, ¿es así? ¿Hay una fuga de militantes jóvenes y también no jóvenes que está generando un desangramiento, como dicen muchos del partido?
Mira, eso la verdad es que no es así. Ha habido trascendidos de prensa que indican que aquí había una fuga de militantes. Yo no lo he visto, ningún dirigente ni de la directiva, ni del Consejo Nacional de la Juventud. Pero ni tampoco... ahí te interrumpo, la presidenta Verdugo dijo el día de hoy que antes eran 110.000 militantes y ahora son 30.000. Lo que pasa es que ella hace alusión a un proceso de que no se reficharon una cantidad importante de militantes a mayo del año pasado. Es una pérdida que sufrieron todos los partidos, particularmente nosotros, pero que haya habido en el último tiempo una fuga importante de militantes y particularmente jóvenes, eso no ha ocurrido. De hecho, hay medios de prensa que han comunicado que ha habido una renuncia de 3.500 militantes, pero no dicen que en el último año han ingresado 6.000. Por lo tanto, yo creo que la crisis de la ADC no dice relación con el número de sus militantes. ¿Tú crees que está en una crisis? Yo creo que estamos en una crisis muy profunda, creo que es una crisis que se ha agravado, porque acá lo ha dicho muy bien la presidenta del partido, Miriam Verdugo, esta crisis parte del año 97. El año 97 la ADC perdió 500.000 votos. Y desde ese entonces ha tenido vaivenes positivos o negativos, ha tenido un decrecimiento muy importante. Lo que termina en una elección del 19 de noviembre pasado con un resultado ya una caída estrepitosa, sacando 6% en la presidencial y también con un mal resultado parlamentario. Pero esta es una crisis que es multifactorial, que es muy profunda y si hay algo positivo que sacar de todo esto, que por primera vez todos los militantes del partido hoy día dicen aquí hay una crisis y aquí hay un problema y tenemos que ser capaces de resolverlo. Lo que ocurría anteriormente, que el partido perdía 200, 300.000 votos, que más allá del número, eso significa que hay chilenos y chilenas que dejan de confiar en nuestro liderazgo, en nuestro proyecto político y no fuimos capaces de decir, ¿sabe qué? Oye, aquí hay un problema, resolvámoslo. Es en el global, pero ¿qué pasa cuando los referentes comienzan a retirarse? A ver, tenemos la situación de Soledad Alvear, estamos a la espera de lo que puede ser la decisión de Gutenberg Martínez, Mariana Elwin, Eduardo Aninat, varios nombres que se han sumado en el último tiempo, hay que decirlo, y yo recuerdo también frases desde la democracia cristiana donde se minimizaba, se decía, bueno, pero son solamente militantes, pero finalmente si ponemos las cosas sobre la mesa son figuras históricas del Falange. Sin duda alguna, yo tengo mucho respeto y admiración por Soledad Alvear, yo ingresé el año 2006 al partido, era ella presidenta de la democracia cristiana en ese entonces, me sentí convocado también por su liderazgo, sin duda alguna ella es uno de nuestros principales líderes históricos. Pero sí, yo creo que aquí hay que hacer si uno ve las entrevistas que ella ha dado, la entrevista en La Tercera y en otros medios, yo lo que no veo es la autocrítica. Ella y también Gutenberg Martínez han sido los principales dirigentes del partido en su conducción. Ellos han estado en las principales posiciones o detrás de las principales posiciones que ha tomado la ADC. Por lo tanto, ellos son muy responsables respecto de la crisis que vive el partido. No pueden desentenderse respecto del estado de la ADC, si son ellos los que lo han conducido. Criticó el senador Huanchumilla el día de hoy. Paulina, en ese punto que dice Diego me parece muy interesante. Falta una autocrítica de los referentes, los que han abandonado, y en este caso en particular de Soledad Alvear y Gutenberg Martínez. Mira, yo creo que sí, falta una autocrítica, pero no autocrítica solamente de los que han abandonado, porque los que han abandonado yo creo que ya hicieron la autocrítica y ya sintieron que efectivamente el partido no los representaba y que no había un proyecto en el cual ellos dijeran, sí, este es el proyecto efectivamente que nosotros creemos y que nos identifica. Por alguna razón, no solamente, como tú decías, salió en la Mariana Elwin, se fue la Mariana Elwin, Eduardo Aninat, Álvaro Clark, Clemente Pérez, Guillermo Lefort, muchos, o sea, en ese minuto la Delia del Gato, o sea, gente efectivamente relevante. Y yo creo que dijo el otro día algo el padre de Río que me hizo mucho sentido, no sé si ayer o hoy día dijo, tienen que desvestirse del poder. Yo creo que ellos no han mirado que cómo lo estoy haciendo, efectivamente estoy representando o no los valores que la gente quiere, estoy siendo un referente para ellos o no. ¿Pero tú crees que les afectó en esta decisión el no ser considerados por la cúpula ya más actual, la actual cúpula del partido? Digo actual, pero evidentemente lo que ha sucedido, tú decías Diego, desde el 97, que esto va generando una fricción importante dentro de disidentes. Hay mucha gente que no se ha sentido y que efectivamente el refichaje obedece a eso. Tengo gente cercana que es democracia cristiana y que efectivamente no se refichó. ¿Y qué pasó? Dijo, yo hoy día no me siento representado por los valores que ellos están y por los proyectos que ellos tienen. ¿Pero solamente por el humanismo cristiano que llama la atención? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que ha sido la pérdida importante que se ha tenido. O sea, efectivamente se alejaron de la mirada humanista cristiana del socialcristianismo. Y eso es lo que muchos dicen, ya no me representa. Y efectivamente hay un grupo importante
no diría de jóvenes, pero sí es importante que hoy día dicen esto hoy día ya no nos está representando. Incluso yo creo que la misma Soledad Alvear, yo no he hablado con ella, pero creo que ese enfoque más humanista cristiano, social cristiano, es el que, que está faltando hoy día. Marta, ¿cuál es el peso actualmente de la democracia cristiana? Y finalmente, ¿cuánto daño le hace o no? Puedo ponerlo también en la mesa, la renuncia, por ejemplo, de Soledad Alvear y lo que hemos estado conversando. Y esto sumando también a lo que fue el no refichaje de militantes. Sí, mira, antes de contestar tu pregunta, yo creo que es importante mirar esto en perspectiva. Cuando Patricio Aylwin asume la presidencia en 1990, el 40% de los chilenos, ante la pregunta ¿por qué partido votaría usted el próximo domingo?, contestaban que votarían por la democracia cristiana. Hoy día es el 2%. Entonces, esa curva descendiente del 40 al 2 sucedió desde el año 91. Lo que sucede en el 97 es que se concreta una molestia que venía arrastrándose desde, yo diría, y gente que se va el a la tercer abstención, año, no cambia de proyecto político. el tercero o el cuarto año después del gobierno de Patricio. Entonces, esta es una... a mí cuántas veces me han dicho, pero ¿cómo es posible que tú publiques eso, que perjudica a la democracia cristiana? Y venía bajando 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos, 4 puntos. Y todo el mundo decía, pero si son 2 puntos nomás, si son 3 puntos. La única vez que la democracia cristiana bajó 500.000 fue en el año 97, pero en todas las otras elecciones perdió votos. No hay ninguna elección respecto de la anterior en que la democracia cristiana haya aumentado los votos. Hay una curva descendente. Entonces, no hay un cambio para ahí. Si un partido se demora 30 años... En 2004 creo que hay en la municipal hay un creo frenazo. que hay como, no sé, 20.000 Son votos. frenazos, claro. Nada, es un frenazo más que otra cosa. Si un partido se demora 30 años en pegarse la palma en la frente para decir que está en crisis, yo me alegro de haberte oído lo que acabas de decir. Porque no todos consideran que hay una crisis. 30 Hay una años. oportunidad, Se han demorado 30 años en declarar una crisis. Es porque la crisis tocó fondo. Pero ¿cuál es el factor ahí de crisis? Porque tú decías, por ejemplo, la figura de Patricio Aylwin evidentemente era un catalizador del apoyo a la democracia cristiana. Uno podría pensar, además de la figura, estaba también la etapa histórica, la transición. Sin duda, pero a ver, aquí lo que sucedió fue que el Partido Demócrata Cristiano como institución, ¿no es cierto?, miembro del sistema de partidos, no fue capaz de captar la bonanza que produce el liderazgo de Patricio Aylwin como presidente de la República, que produjo un 40% de apoyo directo a la democracia cristiana, y esa democracia cristiana ignoró ese 40%, que nunca tuvo el 40%, llegó al 25%, una cosa así. Entonces, de nuevo, 30 años en darse cuenta. Ahora, ¿cuáles son los motivos de este declive? Yo lo identifico 2. En primer lugar, un partido que se deja cooptar por grupos, y uno de los grupos centrales que comienza a funcionar desde tiempos inmemoriales, es el grupo de Guterres Martínez, que son los que se están retirando en este momento. Y yo concuerdo contigo en el sentido de que aquí lo que faltó fueron ideas, propuestas, visiones de futuro, visiones sobre la sociedad chilena. Uno puede estar en desacuerdo con las propuestas de Chile Vamos, pero Chile Vamos tiene una propuesta. Tiene una propuesta de cómo quiere que sea la sociedad. Uno puede decir, mira, no me gusta la propuesta, pero hay una propuesta. ¿Cuál es la propuesta que tiene la democracia cristiana? La propuesta de la democracia cristiana es el señor A, el señor B, el señor C o el señor D. ¿Y qué es lo que dicen esos señores? No dicen nada. ¿Y qué hace el señor Martínez? Nada. Entonces yo digo, bueno, se demoraron 30 años en darse cuenta que estaban, digamos, en el suelo, y ahora cuando se van, todo el mundo dice, es culpa de los otros. Yo uno creo que pensaría, más claro echarle agua, ¿no? Me interesa mucho ese análisis, voy contigo, Diego, porque finalmente uno pensaría si efectivamente hay 30 años donde se han farreado de alguna manera la posibilidad de reencantar y encantar, y estos grupos de poder, distintos grupos, si estos grupos se van renunciando, uno pensaría, ahí podría decir, hay una crisis, pero hay una oportunidad, pero finalmente porque se desangra y de ahí se puede partir de cero. Diego, no sé. Mira, yo creo que yo admiro a Marta porque es capaz de identificar 2 o 3. Yo creo que hay una
cantidad enorme de factores que han influido e incidido en distintos momentos en que lleguemos al punto en que estamos hoy. Creo que no solamente cosas que se han hecho, sino también cosas que se han dejado de hacer. La ADC, uno podría decir que en su historia, en su larga historia, tiene 3 grandes hitos, ¿no es cierto? La Revolución en Libertad con Frei Montalva, que le permite ser el partido más grande por mucho tiempo. Después viene la lucha contra la dictadura, que es lo que cataliza el gran resultado del año 89, ¿no es cierto? El partido que lidera la oposición democrática y pacífica a la dictadura. Discúlpame, pero perdóname, pero si uno quiere ser justo en la historia, después del gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿qué vino? No, también está la oposición. O sea, no se cumplió el sueño, ¿no es cierto?, de los 30 años de gobierno que decía Tomic. No, sin duda. Hay desde la perspectiva de la derrota electoral del 70, sí. Pero Frei le entregó la banda presidencial a Allende. Exactamente, entonces, pero desde ahí hay un fracaso desde político la perspectiva importante. del logro, o sea, la democracia cristiana logra una votación tan alta el 64 que uno podría decir que podría haber ocurrido lo mismo que pasó antes con el agrario laborista. Es un partido que nace y muere, pero es un partido que en esos 6 años logra generar, o sea, hasta el día yo fui candidato a diputado en un sector rural. Hoy día la gente todavía en el campo, los hijos, los nietos dicen yo agradezco a Eduardo Frei Montalva por lo que hizo por la reforma agraria. O sea, hay un fenómeno cultural, social que se produce en ese gobierno que perdura hasta el día de hoy. Pero uno pensaría que también ese es el problema, que la DC se sostiene más en su historia que en el presente. Y ahí viene una tercera etapa, que es la transición democrática, que es lo que logra hacer la democracia cristiana desde la concertación, que yo creo que es un proceso muy positivo. Lo que uno ve cuando renuncia a Soledad Alvear es una nostalgia respecto de esa última tercera etapa. No ve que uno dijera, mira, de aquí en adelante, en el proyecto futuro que tiene la democracia cristiana, yo no me siento representada. Lo que hay acá es una incapacidad del partido de decir, mira, ¿cuál puede ser nuestro cuarto aporte a Chile? No tenemos hoy día, como dice Marta, mira, que tú le preguntes a un democraticiano de Arica, Magallanes, estas son las 3 ideas fuertes que ustedes lo representan. 0 ideas. Porque no hemos sido capaces de tener cierta unidad de propósito, no hemos sido capaces de tener ideas en común. Sí, pero espérate, pero lo que para las ideas ha sido estos grupos clientelares que hay al interior de la democracia cristiana, que lo que hacen es repartir pega. Entonces, cuando un partido político se transforma en un central de trabajo... Se centró en un partido, se terminó transformando... No es el único. Estamos hablando de la democracia cristiana, otro día podemos hablar de otro partido. Hay un fenómeno dramático de la ADC cuando llega al 89 al gobierno. Pero digo el 90 al gobierno. Te interrumpo, con ese punto, porque siempre hay uno que dice, bueno, pero justamente la base de ese futuro tiene que venir desde la juventud, desde los partidos. Y seamos súper justos, súper justos. En los partidos tradicionales, las juventudes casi siempre, para no decir siempre, terminan de segundo plano. Terminan pensando en quién puede llegar a ser concejal o uno y de alguna manera ir generando un capital político, pero finalmente las ideas que vienen de la juventud son no tomadas por la cúpula. ¿Cómo finalmente reaccionan ustedes como juventud de la democracia cristiana? Porque todo este análisis que comparten, y me parece muy bien, debe ser terrible. Naturalmente, yo siempre desde que asumí la presidencia de la juventud, uno de nuestros propósitos fue siempre decir, mira que hay una crisis, asumámosla. Y uno decía esto en las distintas instancias del partido, te decían, oye, pero no seas negativo, no seas pesimista. Esa es como la actitud, ¿no es cierto? Oye, la cosa no está tan mal, mira, ganamos aquí, ganamos allá. Eso es el fenómeno que se producía internamente. Por eso digo que hay un cambio radical, porque ahora nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, después de perder como perdimos el 19 de noviembre, de que esta es una crisis que es más dramática. Que es crisis porque vienen en una bajada, no desde la foto desde la última elección. La ADC sigue siendo el partido más grande de oposición en un sistema político totalmente atomizado, con más de 20 partidos compitiendo. Pero tenemos nosotros hoy día una crisis que tenemos que resolver. Yo siento que el partido tiene un capital en su gente. Es un partido que tiene una red a nivel nacional muy importante. ¿Tú crees que todavía existe? Yo creo que ya se es un partido de más de 400 concejales. Eso. Yo lo he visto en el territorio cuando uno recorre que hay gente haciendo partidos todavía en el mundo sindical, todavía un poco en el mundo estudiantil. Pero mira, en los años... Es muy poco. Sí, pero en los años 60, antes de la dictadura, tú ibas a cualquier pueblo. Sin duda. Y había una sede de la democracia cristiana. Era un partido territorial. Hoy día es un partido cúpula, es un partido de máquinas. Nadie puede pretender que un partido en el contexto, uno tampoco puede separar los problemas que sufre la democracia cristiana como problemas aislados. Hay problemas que son generalizados en el sistema político, pero la democracia cristiana uno puede criticar, por ejemplo, el número de militantes. En RD, en una votación abierta 3 días de forma online, votaron 2.400 personas, que es un partido boom ahora que todos dicen es el partido del futuro. En la ADC vota prácticamente 6, 7, 8, 10 veces más que eso, pero el problema no está en el número, el problema está en nuestra capacidad de ofrecerle a Chile un proyecto político que sea claro. Y eso es por distintos fenómenos. Disculpe, solo una última cosa.
Y esto también porque nos afecta a un sistema político. Si el cambio que vivimos en el último periodo de cambio de un sistema binominal a un sistema proporcional también nos afecta, porque en el binominal, con además un sistema que se elige un alcalde, ¿qué pasaba con los partidos? Que tendían a decir, mira, yo no represento a la ADC, Pero yo represento a un mundo más amplio. ¿Ustedes apoyaron dentro de la nueva mayoría ese cambio al proporcional? Yo creo que es muy bueno el cambio, no lo estoy criticando desde la perspectiva negativa. Yo creo que hay un cambio cultural. Hoy se requieren partidos que tengan identidades claras, que tengan proyectos claros. Pero ¿sabes qué? Hay un dato re importante. Salió una encuesta en un estudio que se llama Criteria, qué sé yo. Criteria Research. Sí. Y dice que hay un 43% que no se siente representado por nadie. Entonces, es muy alto. Porque por un lado está Chile Vamos con un 20%, el Frente Amplio con un 19%, después cae a CAS con un 8-9%, la Democracia Cristiana con un 7% y un 43% que no lo representa a nadie. Pero ese es el desafío de los partidos también. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una por eso que en el fondo... Oye, pero si hay uno de cada dos que no vota. Así exacto, que, claro. Pero el tema es peor aún, porque efectivamente hay una crisis en la DC. Pero hay una crisis mucho mayor, que en el fondo la gente no se está sintiendo representada. Y la gente hoy día dice, voto por el menos malo, no voto por el que más me representa. Y ese 43% obedece a eso. Como tú dices, hay mucha gente que se restó a votar, que simplemente no fue. Pero poniendo el punto, y estamos de acuerdo, Paulina, pero finalmente no estamos hablando del padrón electoral, de aquellos que votan o no votan, estamos hablando de aquellos que se inscribieron, que pretendían reinscribirse, y de aquellos que fueron referentes. O sea, es un público políticamente activo, que puede ser menor a todos los que están habilitados para votar, pero finalmente... A mí lo que más me llama la atención de las entrevistas y los reportajes que han hecho sobre la renuncia de Soledad Alvear es que hay dos cosas ahí que de alguna manera se complementan. Una es la referencia a los referentes históricos de la democracia cristiana, Teilhard de Chardin y compañía, que son terriblemente legítimos, pero son personas que miraban la sociedad hace su tiempo. Sí. Cayó el muro de Berlín, se globalizó el mundo, vinieron las crisis económicas. ¿Y cuál es la renovación de pensamiento? Eso es lo que a mí me llama la atención, porque no hay en estas renuncias, por lo menos la de la Soledad Alvear, cero pensamiento sobre la sociedad chilena. Así es. Cero pensamiento y cero capacidad de autocrítica respecto de por qué llegaron a donde llegaron. Entonces, eso te demuestra que esos liderazgos están agotados. Exactamente. O sea, por eso esa gente se retira, porque o tiene un liderazgo muy fuerte para empezar un partido afuera, porque a mí me tocó vivir como militante en esa época de la democracia cristiana, la partida de la izquierda cristiana, del MAPO, qué sé yo, que después se diluyeron, ¿no es cierto? Y la experiencia en la historia de Chile es de que todos los partidos donde se salen fracciones, las fracciones desaparecen después de un tiempo. Y esa es la expectativa y la esperanza que tiene la democracia cristiana. La diferencia es que en ese momento los que se fueron no afectaban el corazón de lo que era la democracia cristiana, sino que eran jóvenes, ¿no es cierto?, que tenían ideas distintas y que se iban con una propuesta distinta. Que partían desde el idealismo juvenil. La gente que se está yendo de la democracia cristiana hoy día no se está yendo con una propuesta, se está yendo con una crítica negativa. Entonces, se van con la crítica... Puede ser un concepto un poquito odioso. Yo he dicho que es como una especie de abstinencia del poder. Porque ellos fueron determinantes en un momento. Ellos tuvieron el poder. No, perdón, durante 30, 40 años, no un momento. En la definición del gobierno, en la definición de las propuestas programáticas, ellos eran los que marcaban. Eso lo perdieron con el gobierno de la presidenta Bachelet, con el surgimiento de la nueva mayoría. ¿Un error estar dentro de la nueva mayoría? Yo creo que no. Es que hay una diferencia fundamental. Oye, es que hay un corazón de anticomunismo dentro de la democracia cristiana. No, y de hecho vamos a ir a ese punto, pero vamos primero con la colectividad. Yo siento que no. Yo soy un orgulloso de lo que hicimos como democracia cristiana dentro del gobierno de la nueva mayoría. Las transformaciones que creo que se lograron van a ser transformaciones que van a perdurar y que desde la perspectiva histórica van a verse como tremendo aporte en el camino al desarrollo de Chile. Pero creo que tengo crítica a la conducción política. Es evidente que un gobierno que no termina entregándole la banda a alguien de su misma línea tiene un fracaso político en el corto plazo. Pero yo creo que en parte del debate que ha tenido la democracia cristiana es no resolver respecto de tesis. Si aquí el año 2009, cuando pierde la Concertación,
no se hizo ninguna No pasó autocrítica. nada, en ningún partido. En ningún partido. Nadie dijo, oye, hagamos, no sé, por último, en la formalidad, un seminario. Bueno, esa es la Pensemos razón por la qué cual perdimos. vuelve la Michelle Bachelet. Exactamente, entonces después volvimos al gobierno sin una autocrítica y creo que eso nos dificultó mucho en la capacidad de gobernar. Pero hoy, como dice Marta, hay gente que se ha ido del partido de todos los mundos. Aquí se ha ido gente que ha tenido una visión más progresista, más crítica, como por ejemplo Ricardo Ormazábal, que fue uno de los que no se refichó. Sí. Y ha habido gente, como el caso Soledad Alvear, que ha tenido una posición más bien conservadora. La diferencia... Había otros, como la Mariana Ewell, pero no se fue a la casa. Claro, pero Mariana tenía una... No, pero ella tenía diferente anterior. Pero no todos se han ido para la casa. Mariana Elwin formó su nuevo movimiento, Progresismo con Progreso. Hay un grupo importante que la sigue, que no son menores. Pero son todos ex miembros del gobierno, fueron subsecretarios en su momento, ministros, pero no tienen hoy día una vigencia de la perspectiva de la representación. No es que con ellos se haya ido gente que es dirigente. El problema es la ausencia de ideas. Exactamente. Mira, yo creo que el fracaso... Mire, yo no tengo ningún problema en que, mira, si por último se hubiesen ido porque perdieron una tesis en el partido, que nos dijeron, hubo un debate respecto de tesis sobre dónde caminar y ellos saben que yo no me siento cómodo con ella y toman un camino distinto. Yo eso lo entendería, pero acá lo que está en juego no es eso. Soledad en su entrevista no explicita una diferencia de fondo respecto del partido. Entonces, eso es lo que uno no entiende. Además que ella estuvo en el Consejo Ampliado, que fue hace 2 semanas, donde todos los dirigentes que ejercen roles en los medios, que ejercen roles en el partido, se juntaron a conversar respecto a estos temas y ella ella estuvo participando ahí. ¿No dio ninguna luz de esta renuncia? No dio ninguna luz. Las personas que estuvieron con ella en esa oportunidad dijeron que además participó activamente de ese proceso. Mira, de yo diálogo. Creo que el problema se produce. Yo tuve el privilegio de ser muy cercana y amiga de don Patricio Aylwin, y en un viaje en España en el año 2000, un día caminando por la Castellana, y todos los problemas que había en el gobierno de Lagos, etcétera, yo le digo, pero don Patricio, esta es la sociedad que la Concertación ha construido. Entonces me contesta una cosa que a mí me dejó, y me dice, sí, Martita, me dice, pero nosotros nunca pensamos que íbamos a gobernar más de una vez. O sea, los gobiernos de la Concertación era uno. Y ese gobierno se prolongó en Frey, se prolongó en Lagos, se prolongó en Bachelet, sin una renovación de su plantilla, porque la plantilla que asume Aylwin era una plantilla que una generación entera se había preparado para gobernar. Y eso se llevó a cabo, ¿no es cierto? Pero ahora aquí... ese agotamiento del pensamiento es lo que yo creo que termina destruyendo los partidos. Esa renovación, y que, insisto, se puede ampliar a todos los partidos tradicionales, conocidos como tradicionales, es una renovación de caras, de figuras, de liderazgos o de ideas. De ideas. ¿Solamente ideas? Yo creo que el gran fracaso del socialismo hoy día, se cerró el Partido Socialista Francés, vendieron su edificio, que era una cuestión emblemática. La socialdemocracia alemana perdió estrepitosamente en la última elección. Y suma y sigue. El gran fracaso de una parte importante de la izquierda es que se quedó sin discurso después de la caída del muro. No hubo renovación. Tony Blair intentó hacerlo con la tercera vía, etcétera, etcétera, pero no tuvo la fuerza como para reemplazar. Y lo que estamos viendo hoy día es que, bueno, la derecha también se quedó sin discurso después de las dictaduras y estamos en una especie de tironeo, que vamos para allá, que vamos para acá, a ver si nos resulta o no nos resulta. De hecho, recordemos que para la segunda elección con Michelle Bachelet de candidata, la derecha, es decir, en ese minuto la derecha, la UDI, Renovación Nacional, para ser claro, terminaron muy desangradas también. Claro. Y con el mismo Perdieron análisis, 1,5 millones de votos en la elección del año 2013. Votos, con el mismo análisis y con palabras de refundación. Y finalmente ahora dicen, bueno, en 4 años efectivamente con 1 u otro factor se logró y se amplió de hecho la colectividad. Pero no sé si se refundaron. Eso da para otro programa. Ese va para otro programa. Mucho podría decir. Yo creo que es más de lo mismo nomás. Y a eso quiero ir, porque unos hablan de refundación de la democracia cristiana y hay otros que dicen, y lo planteamos la pregunta de nuestro fanpage de Facebook, Paulina, de definir la ubicación o el domicilio político. Metíamos acá el tema de la nueva mayoría, las desavenencias que hubo con el Partido Comunista, que a muchos les generó mucha complicación. Sí, yo creo que la democracia cristiana tiene que, por ejemplo, ir más a la derecha, a la centro derecha, seguir a la izquierda. Yo creo que cometió algunos errores. O sea, yo creo que hay mucha gente que no se sentía representada con el centro izquierda y que ese domicilio conocido, a mucha gente le metió bulla y dijo, mira, en realidad yo no me siento representado, nosotros somos centro.
y siempre fuimos un partido del centro. Pero siempre es difícil estar en el centro. Sí, pero lo que pasa es que fuimos centro muchos años. Entonces, ¿hasta cuando efectivamente tú me dices hay una coalición con el centro izquierda, pero hay muchos que no se sintieron representados? Y yo creo que ahí eso fue lo que siguió marcando y que fueron los que no se fueron refichando. Dijeron, yo no estoy de acuerdo con esta visión o no estoy de acuerdo con este planteamiento. Y eso fue gran parte de la ADC que fue abandonando. Yo creo que uno no puede decir que esos 80.000 militantes que no se reficharon porque creyeron que el partido se fue demasiado a la centroizquierda. Yo creo que eso podemos explicarlo. ¿Pero cómo lo puedes explicar con la última votación? ¿Cómo lo explicas con la última votación? Es que yo creo que efectivamente hay un gran número de demócratas cristianos que algunos no votaron y otros sí votaron por Piñera. Entonces, efectivamente, ¿cómo tú te explicas? No, discúlpame, pero a ver, ahí no hay ninguna evidencia, ahí no hay ninguna evidencia de que la gente... Mira, yo creo que el fenómeno Piñera se explica de una manera distinta. Lo que Piñera hizo fue llevar a gente a su sector, transformarla en personas de derecha. Es una equivocación, de nomenclatura decir que esa persona es un demócrata cristiano, claro, porque esa persona dejó de ser demócrata cristiana y porque lo dejó de ser se fue a la derecha. Porque además el ciudadano hoy día es mucho más volátil. Esa persona, ¿por qué deja de ser de C? Por una razón muy simple, porque Chile Vamos tiene una opción de sociedad que es identificable. Mira, tú puedes criticar todo lo que tú quieras a la Jacqueline Van Rieselbergher o a Longueira o a la UDI en general, pero nadie se desubica desde dónde está esa gente. Ellos están donde están y está clarísimo que están donde están. Es el domicilio conocido que tanto se... En cambio, en el otro lado hay una especie de nebulosa donde un lado, desde luego a la democracia cristiana hay un anticomunismo, pero que siempre lo hubo. Lo hubo desde la época de Allende. Sí, los primeros que estaban en el caceroleo eran los demócratas cristianos en contra de Allende. Tú me disculpas, yo viví esa parte. Entonces, es un fantasma inventado. No es ningún fantasma inventado. Porque hoy día no existe el comunismo, hoy día es un socialdemócrata. Da lo mismo, pero lo que tú eres muy joven y lo que tú no te das cuenta es que cuando Allende estaba en el gobierno, la democracia cristiana marchaba con las cacerolas en contra de Allende. Entonces, el anticomunismo al interior de la democracia cristiana revive o, digamos, reflota o, digamos, renace con la nueva mayoría y tener al comunismo sentado en la misma mesa. Yo creo que es la construcción de un enemigo externo para utilizarlo con fines políticos internos. Yo creo que no existe el fantasma del comunismo o que por estar con los comunistas nosotros tuvimos una derrota electoral. Pero pues pongamos las cartas sobre la mesa. Mira, durante 4 años quizás no fue un fantasma el comunismo, pero fue difícil convivir con los comunistas. El primer pacto y eso que se firmó, el primer pacto en la historia que se firmó entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, lo firmó Soledad Alvear el año 2008, en el pacto por omisión en la elección de alcalde. El segundo pacto... Eso es un pacto electoral. Pero es un pacto electoral. Y el segundo lo fijó Ignacio Gugger. Entonces, este fantasma del comunismo, que aparte no es una cuestión ajena, ellos mismos fueron parte de este proceso de acercamiento con el Partido Comunista, creo que es una cuestión media de fantasma. No. Yo también estoy de acuerdo con la Marta. No. Sí. Yo conozco militantes de la democracia cristiana, muchos, no uno, muchos que dicen yo trabajaré hasta eliminar al último comunista en este partido. Entonces cuando tú ves esas digamos, pasiones, ¿no es cierto?, en la gente que le tocó vivir antes de la caída del muro. Ustedes los jóvenes que no vivieron lo que fue la Guerra Fría, no entienden la lógica. Yo puedo entenderlo los militantes que son mayores, que tienen esa historia. Y yo no tengo ese problema porque yo siento que los comunistas no son una alternativa ni tienen proyecto histórico. Claro, porque tú perteneces a otra generación. El comunismo no ofrece hoy día un proyecto que uno puede decir interpreta a un sector importante de la sociedad. Pero Diego, y de hecho, la DC, la gente joven como tú son muy pocos. Si tú miras la cantidad de militantes y cuántos tienen sobre 50 años, es más del 50%. Es un partido envejecido. Es un partido envejecido. Entonces, tiene razón la Marta al decir, oye, ¿sabes qué? Existe un fantasma. Porque si tú dices que más del 50 son sobre los 60 años, que el factor de la falta de renovación en la democracia cristiana es muy un alto. Factor muy importante. Se produce porque los grupos clientelares no dejaban entrar a nadie. Exactamente, pero hay cuestiones, por ejemplo, culturales hoy día, donde hay que son tensiones generacionales. Los temas de diversidad sexual, los temas de migración. Hay un montón de temas hoy día donde, y la Marta lo
lo sabe por las encuestas, en que la perspectiva y la aproximación a esos temas de los mayores de 50, 60 años es radicalmente distinta a los menores de 40 Por años. ende, los dejó de Entonces, representar. cuando hay un partido que no entiende que el recambio generacional juega un rol importante, evidentemente también tiene un distanciamiento. Hay con la- dirigentes de la vamos- Eso mismo y volvemos a lo ahí mismo. me detengo. Hablando de las Vamos a la encuestas. estrategia electoral dura y fría de que los próximos años uno tiene que cautivar a esas generaciones. Insisto, los números, las edades y finalmente también cómo me voy a enfrentar a esa elección. Hay dirigentes, nada más que hay otro tema, que es el tema, digamos, de un partido que se ha vuelto anticuado, por poner una etiqueta, digamos... No se ha modernizado, para claro, decirlo de Claro. forma positiva. Hay dirigentes al interior de la democracia cristiana que prefieren no tener encuestas porque no saben qué hacer con los resultados. Porque dicen, bueno, si me sale malo, ¿qué hago? ¿Y qué crees tú que tiene que hacer ahora, Marta, y ahí aprovechando los minutos que nos quedan, la democracia cristiana? Porque hay todo un proceso de reflexión, la salida de Soledad Alvear es una salida, pero evidentemente lo que hemos estado conversando es que hay una crisis efectivamente. ¿Qué tiene que hacer para adelante? ¿Cómo tiene que enfrentar, no solamente mirando a un eventual futuro gobierno en 4 años, por ejemplo, porque siempre esto se reduce a una eventual figura presidencial? Y eso de alguna manera es la mirada simplista. Mira, yo creo que la democracia cristiana no tiene destino, sino desmantela sus grupos clientelares y los grupos que mantienen posiciones de poder. Uno tiene que pensar que los distintos grupos, el grupo, por ejemplo, del GUTE, tiene jueces, notarios, exministros, ex subsecretarios, ex intendentes, que tienen grandes redes de personas a lo largo del país. Si tú no desmantelas esas redes de poder, entonces no va a entrar gente nueva. La única manera que entre gente nueva es que haya competencia con meritocracia. Entra el mejor. No entra el gallo que hace más la venia al señor de la local. Entonces, si tú no desmantelas ese sistema que tiene hoy día la democracia cristiana de funcionar, va a desaparecer. Va a terminar desapareciendo porque hoy día el elector lo que hace es fustigar esas cúpulas de poder, ¿ah? Porque yo creo que se han transformado en verdaderas cúpulas, que lo que hacen es repartir prebendas de cualquier tipo en cualquier momento. Por eso que la alternancia es tan importante en la democracia, porque el hecho de que se haya producido la alternancia significa que la crisis se precipita. ¿Por qué? Porque ya no están, digamos, las mismas personas que pueden hacer las repartijas de pegas a lo largo de todo Chile. ¿No es Bueno, cierto? hay Se un puede dato- repartir mucho menos, a lo mejor en las municipalidades todavía. Hay un dato peor que son los municipios. Por supuesto, Hay las municipios que hay municipalidades gente sí que se lleva puede. 20 años, el caso de Viña. O sea, que se han reelegido 3, Claro. 4 veces. Después hay otros municipios que también, o sea... Bueno, los mayores ¿cómo grados de uno corrupción alcanza? se producen en las Sí. municipalidades. Paulina, y en ese punto la misma pregunta. Entonces hay que decía Marta. desmantelar la corrupción. Desde la cúpula. Desde la cúpula, que pone, el clientelismo. Y ahí se puede empezar a conversar de que puede entrar gente, ¿no es cierto?, no solo a ese partido, sino que a otros partidos, porque esta es una enfermedad que cruza los partidos, que permita la entrada meritocrática Sí. de los mejores. Me quedan unos segundos. Paulina y Diego, para tener también su apreciación sobre eso, unos minutitos solamente. Mire, concuerdo con la Marta con respecto al clientelismo, que efectivamente eso hay que terminarlo. Bien. Que fue una práctica establecida no solamente en la DC, sino yo creo que en la mayoría de los partidos. Y que ¿cómo se llama? El sistema binominal acentuó este clientelismo por mucho tiempo más. Entonces, y como te decía, en los municipios fue un tema peor aún. O sea, que se han reelegido 3 periodos, 4 periodos, que eso no puede ser. Gente que lleva 20 años Los diputados que sacan el 40% de los votos en el sistema binominal hoy día perdieron. Diego, el último punto, un segundo que me queda. Mira, simplemente yo creo que el partido, lo obvio, tiene que modernizarse, volver a comunicarse con la sociedad de forma más efectiva, pero lo principal es tener un mensaje y un proyecto político que interprete a chilenos y ponernos de acuerdo en eso a través de un proceso democrático entre los que tenemos la convicción de que el partido tiene que continuar, es lo fundamental en el corto plazo. Y no hay que generar un proyecto global como existían antes, hace 50, 60 años. Basta con que seamos capaces de ponernos de acuerdo en cuestiones fundamentales en el mediano plazo que queremos proponerle a Chile. Y yo creo que son al menos una economía solidaria, transformar obviamente la matriz energética. O sea, ahí tenemos cuestiones que desde la perspectiva cristiana podemos abordar con mucha vigencia. Bien, Marta, Diego, Paulina, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en el panel de Vía Pública analizando este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, no se vayan, nosotros seguimos con más Vía Pública, varias noticias que vamos a estar revisando en los próximos minutos.
prontas informaciones, por supuesto, aquí en Vía Pública. Es el último registro de Alexandra, una de las 3 víctimas en el sanatorio alemán de Concepción, el que grabó junto a su compañera, quien sobrevivió pero con graves quemaduras. La empresa confirmó este lunes que el hombre que autorizó el ingreso al recinto es su prevencionista de riesgo. La investigación continúa. Con las heroínas, una fuga de gas horrorosa. En la mañana ella subió una historia en Instagram como a las 9 de la mañana y estaba con una amiga y dijo que era solamente una fuga de gas. Es el último registro que Alexandra subió a su cuenta de Instagram. En el video se ve a la supervisora del café Starbucks junto a su amiga y compañera de trabajo Camila Pérez, una de las sobrevivientes de la tragedia. A las 9:20 de la mañana aún seguían en la zona segura, en el estacionamiento de la clínica. Ella había evacuado y después le dijeron, no sé quién lo habrá dicho, pero le dijeron que tenía que entrar y ella volvió a entrar con la amiga. Una explosión sin precedentes en el Biobío, 3 muertos, 46 heridos. Fue una explosión. La emanación de gas dejó inhabilitada las 2 torres principales de la clínica más grande del sur de Chile. Dentro de allá no hay problema. Ya, lo que hay hoy día es olor. Por cuanto lo tienen que hacer, abrir todo, puertas y ventanas. Fue esta explicación la que hizo que la mayoría de los evacuados regresara a sus puestos de trabajo. Y lo que hay es el olor. ¿Por qué? Porque salió hacia arriba el gas, se mezcló con el aire y el olor es lo que hay. A esa hora, Patricio Canales, el prevencionista de la clínica, con total seguridad confirmaba que la fuga estaba superada. La subteniente Durán y su patrulla fueron los primeros en llegar a la emergencia. Su declaración será clave para la investigación. El prevencionista de riesgo me dice que la emergencia estaba controlada, había llegado personal de Gasur, había cortado el gas y ya no necesitan ayuda. Desde el sanatorio alemán evalúan la relación del profesional con la clínica. Incluso el prevencionista que es cuestionado, digamos, ¿él va a continuar en su función también? No lo sé. Intentamos ubicarlo para conocer su versión, pero de su departamento de Pedro de Valdivia en Concepción nadie respondió y aquí tampoco lo han visto. Donde sí hablaron fue en Rancagua. El cuestionado prevencionista tuvo un fugaz paso por bomberos, pero ya no figura en los registros de la institución. Por eso lo estoy diciendo con conciencia. Soy voluntario, pero digo que ni siquiera yo voy a aprenderlo, no le problema. Perteneció a nuestra institución del año 2012 al 2014. Actualmente ya no es bombero, fue separado de la corporación Cuerpo Bombero Rancagua. Fue removido por un tema administrativo de la 5ª compañía del Cuerpo Bombero Rancagua. Una mala decisión que tiene en estado crítico a Camila. Desde el 2015 la joven de 32 años era barista en la cafetería. Tras la explosión no hubo noticias de ella hasta pasadas las 3 de la tarde. Su suegro la buscaba desesperado. Pregunté con mi nora y le encontraron puro celular botado, ¿no? La joven terminó con el 44% de su cuerpo quemado, pero no sus vías respiratorias. Pasado el mediodía de este lunes, fue trasladada por aire al Hospital de la Mutual de Seguridad en Santiago. El problema mayor que tiene ella, evidentemente, es la zona extensa de quemadura que tiene. Los otros 45 heridos en la explosión fueron dados de alta. De los pacientes que estaban internados en el sanatorio, 5 siguen en el hospital regional. Tras los peritajes, los funcionarios del Laboratorio de Criminalística de Carabineros lograron ubicar en detalle el punto de fuga del gas natural y el área de explosión. Estas imágenes corresponden a la matriz, la evidencia que la red fue rota claramente con un chuzo o punzón mientras se realizaba una excavación. Es un trabajo simultáneo que estamos trabajando 3 fiscales en este caso. Pero los trabajadores de la contratista que asfaltaban el estacionamiento, 2 de los cuales fallecieron en el accidente, tienen todo claro. Hay niños, hijos que están sufriendo, hay madres que están sufriendo. Así reaccionaron ante la presencia de empleados del sanatorio mientras pasaba el cortejo fúnebre por fuera de la clínica. Antes, en uno de los velorios, uno de los trabajadores dio un testimonio clave. Ahí un poquito más allá había una reja donde decía fuga de gas y ahí estaban trabajando ellos. ¿Ustedes antes de eso nunca habían tenido algún problema de fuga de gas en los trabajos los días anteriores? Ya estaba ese letrero ya. Es decir, la acumulación de gas natural en el área de estacionamiento y bajo la cafetería y farmacia del sanatorio pudo ser no de minutos, sino tal vez de horas o incluso días antes de las fatales consecuencias.
Y este lunes comenzó la regularización migratoria. Miles de personas en todo el país llegaron a realizar el trámite con la esperanza de un futuro mejor para sus familias. Y si bien se registraron filas enormes, a no desesperarse porque el proceso recién comienza. Bienvenue dans le mouvement de régularisation que le gouvernement a fait. República Dominicana. De Perú. Haitiana. De Colombia. Cuba. De Venezuela. Hicieron guardia toda la noche y en todo el país. Es que el trámite que comenzó este lunes 23 de abril era demasiado importante. Nada más ni nada menos que la regularización migratoria. Llegamos y comenzamos a hacer la cola. Nosotros estamos de manera irregular. Y es por ese tipo de situaciones que el gobierno impulsó esta medida. Se estima que al menos 400.000 extranjeros harán el trámite en todo Chile. Soy un venezolano recién llegado, vendiendo chocolate, ganándome la vida. Más de 160 oficinas de Chile Atiende, 54 gobernaciones regionales, el Polideportivo de Ñuñoa, el gimnasio de Paul Harris y también el de San Bernardo y el estadio Víctor Jara, desde las 9 a las 6 de la tarde. Hasta este recinto llegó a primera hora el presidente de la República. Bienvenidos a Chile, los que vienen a trabajar honestamente, los que vienen a cumplir nuestras leyes, los que vienen a integrarse a nuestra sociedad, los que vienen a hacer un aporte al desarrollo de nuestro país. Pero con la misma claridad, y yo estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo, no queremos abrir las puertas ni las fronteras de nuestro país a los que vienen a causarnos daño. 1.200 cupos que se agotaron en menos de una hora. Eso se entregó en este recinto. Rafael y su familia fueron privilegiados. Era ejecutivo de seguros en Venezuela, pero la situación se hizo insostenible y llegó ilegal. Llegamos el 14 del mes pasado, ya tenemos un mes y unos días acá. Yo vendí mi casa, vendí mi carro, mis muebles. Eso es demasiado. Hoy, junto a sus hijos y su esposa, pudo empezar a regularizar su situación en Chile y no fue el único. Tuve que luchar porque dejé a mi mamá ya sola. Mi mamá es una persona enferma y me tuve que venir para poder trabajar y enviarle su dinero para sus medicinas que no se consiguen. Porque tengo 2 hijos allá. Y por ello que estoy aquí luchando cada día. Ellos son mi motor, mi fortaleza, cada día y cada mañana que me levanto. Estoy desde las 10 de anoche. Mira. Hasta ahora. Pues ¿estás feliz? Oh, pero contento. Gracias a Dios. Felices porque consiguieron hoy la atención, pero el llamado es a no desesperarse. Desde este lunes 23 de abril, 30 días tienen para regularizar quienes ingresaron a Chile por pasos fronterizos no habilitados y 90 días el resto de los casos. ¡Estoy emocionada! La pequeña María Antonieta está emocionada. Pronto va a ir al jardín y su hermanito también. Papá y mamá han terminado los trámites. Consiguieron arrendar en Macul y por ellos empezarán de cero. En la situación que venimos nosotros por nuestro país como está ahorita, ¿qué podemos decir? Un mejor futuro más para nuestros hijos, también para nosotros. Si bien están cansados y rendidos por las horas de espera, saben que a medida que avanza cada número se acerca la posibilidad de tener carné, un contrato de trabajo, que sus hijos vayan al colegio. Este lunes se atendieron casi 14.000 solicitudes, parte del casi medio millón de migrantes que buscan ser parte de un Chile que poco a poco los está acogiendo. Ya 10 subieron los muertos y 15 los heridos que dejó un atropello múltiple en Toronto. Después de horas de investigación, las autoridades de Canadá aseguraron que fue un atropello deliberado, pero no hablaron de motivaciones terroristas. Cuerpos en el piso, objetos personales desparramados en medio de la calle y gente sin entender lo que pasaba. Cuando era la 1:27 de la tarde y muchos almorzaban en una concurrida avenida y zona de edificios al norte de Toronto, un furgón blanco aceleró, se subió a la acera y comenzó a atropellar a cuanta gente pudo sin control. Avanzó sobre la acera, comenzó a atropellar a todo el que se le ponía enfrente. Un bus se detuvo
todo se paralizó. Yo estaba en Starbucks y vi una van blanca ir sobre la acera. Mucha gente le gritaba que se detenga, pero él no lo hizo y atropelló a mucha gente. Luego siguió avanzando hasta la acera del siguiente edificio. Aplastó a más personas y siguió avanzando. La policía y la ambulancia no habían llegado aún, pero la gente estaba intentando revivirlos. Inmediatamente después de su cometido, el conductor del furgón escapó, pero calles más adelante la policía lo detuvo después de un breve enfrentamiento en el que los amenazó con un arma. Localizamos un vehículo, el conductor está en custodia y está siendo investigado por los sucesos de esta tarde. También quiero ofrecer mis condolencias a las familias de esta tragedia. Las estaciones de bus, metro y tren cerraron, la policía evacuó el área, ordenaron el cierre de negocios y pidieron a los residentes de la zona no acercarse por seguridad. Mientras tanto, ambulancias y paramédicos atendían a las víctimas, algunas de ellas evacuadas en camillas. Nuestros corazones están con los afectados. Obviamente tendremos más que decir en las próximas horas. El sospechoso fue identificado como Alek Minassian, un ciudadano canadiense de 25 años y de ascendencia armenia. Las autoridades canadienses, que han manejado la información del incidente con máxima discreción, aún no determinaron las motivaciones de un atropello múltiple que se perpetró justo en una jornada en la que Toronto era sede de una cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7. Un encuentro para tratar, entre otros temas, medidas antiterroristas y contra el extremismo islámico que tantas víctimas y dolor han generado en Estados Unidos y Europa en los últimos años. Vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta en nuestro fanpage de Facebook sobre el tema que estuvimos conversando con el panel de Vía Pública, para que siga comentando y conversando con nosotros. ¿Qué cree usted que debe hacer la democracia cristiana? ¿Enfocarse en el centro, mantener su línea actual o inclinarse a la centro-derecha? Todavía pueden seguir participando en nuestro fanpage de Facebook de 24horas.cl. Pausa, regresamos de inmediato, no se vayan. Bien, revisamos rápidamente lo que publica nuestro portal de noticias 24horas.cl, información de servicio relevante que usted tiene que tener siempre en consideración. Pero vamos primero, me estoy adelantando, con la pregunta de nuestro fanpage de 24horas.cl, parte de la discusión que tuvimos en el panel. ¿Qué cree usted que debe hacer la democracia cristiana en esta crisis, estas renuncias? Enfocarse en el centro, un 25% piensa que esa es la vía. Mantener su línea actual, tercera opción, 14% solamente. Inclinarse a la centro-derecha, fíjese, 61% es la alternativa que tendría la democracia cristiana en una crisis, por supuesto, que vamos a seguir revisando en 24horas.cl. Vamos a seguir ahora a lo que publica nuestro portal de noticias. Ojo, muy importante esto. Consulte lo que es esta noticia. Restricción para catalíticos este año. Revisa el calendario de dígitos para la región metropolitana, una medida que comienza a regir a partir del 2 de mayo y va a incluir un dígito por día, no dos, como se estableció en el plan de descontaminación de la capital en el gobierno anterior. Los vehículos afectados no podrán circular dentro del anillo Américo Vespucio, no a nivel de la región metropolitana, también un cambio. El calendario, tenerlo bien claro para evitar cualquier tipo de multas en 24horas.cl. Vamos al tiempo, ¿cómo está la situación en este minuto? Nublado, parte de la jornada ha estado siempre con nubes, un poquito más de 13 grados la máxima. Y para mañana, despejado, se van las nubes, mire usted, 25 la máxima, bien agradable. Y el día miércoles 27, el otoño está, pero como que no se está decidiendo. ¿Qué escuchamos de fondo? Un clásico. Escuchamos a Chancho en Piedra, que hace noticia luego que Pablo y la Vaca, histórico guitarrista de la banda, anunciara que va a dejar la agrupación para dedicarse a proyectos personales. Esta noticia, por supuesto, pegó fuerte entre los fanáticos, pero la banda sigue su curso. El reemplazante de la Vaca será Cristian Moraga, Cifán de los Tetas, pero solo lo hará de manera temporal y algunos conciertos de los Chanchos. Con Locura Espacial, un clásico de 1998 del álbum Ríndanse Terrícolas, despedimos Vía Pública. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siguen las noticias, como siempre, aquí en Canal 24 Horas. Nos vemos, un abrazo, que estén bien. ¿Será normal que todos nos creamos dueños de la verdad? ¿Será normal?
será normal.